SUNAS, el regulador del agua potable. Buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros seguidores a través de las redes sociales, en específico a través de Facebook. Hoy día tenemos un programa muy interesante. Tenemos aquí a Óscar Angulo, él es especialista ambiental de la Gerencia de Regulación Tarifaria de SUNAS. Óscar, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre el cuidado de nuestras fuentes de agua, especialmente sobre nuestros ríos. Durante la emergencia que hubo ahora último de marzo por los huaicos que se suscitaron, nos dimos cuenta de que nuestros ríos están siendo contaminados muchísimo. Vimos cómo Sedapal hacía grandes esfuerzos por limpiar los residuos que llegan hasta la Tarjea. ¿Qué podrías decirnos al respecto sobre este tema? Y justamente hemos celebrado hace poquito el Día del Medio Ambiente. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, estos eventos que suscitaron producto del Niño Costero este año nos dieron como que la conciencia de saber que el agua que viene a nuestras casas no viene de la planta, sino viene de ríos, de aguas arriba, ¿no? Dentro del río, y que existen muchas dinámicas, muchas prácticas que quizás no son las más adecuadas y que al final Sedapal sufre, por ejemplo en el caso de Lima, por todo eso, ¿no? Sedapal es uno de los tantos casos como todas las empresas de agua en Perú. Y con respecto al Día del Medio Ambiente, pues ha sido una oportunidad justamente para tocar este tema con otros actores, con otras instituciones, para ver de qué manera podemos mitigar eso, remediar eso, cambiar algunas cosas y que la gente empiece a ver que las fuentes de agua son muy importantes, tanto en temas de cantidad como calidad, ¿no? Claro. Y justamente en el tema de cuidar nuestros ríos, ¿cómo podríamos hacer para evitar el impacto que tenemos cuando nos estamos contaminando, ¿no? O sea, se tira al río todo, se usa el río como un basurero, causando un fuerte impacto ecológico. Bueno, yo creo que primero que todo hay que entender cuál es el contexto en el que nosotros estamos viviendo. Lima vive en un desierto, vive en la parte baja de una cuenca inmensa, y en la parte baja encima, por la parte alta de la planta de la Tarjea, existen miles de comunidades que viven desde hace mucho tiempo, ¿no? Inclusive hay culturas pre-incas que se fueron asentando en esas zonas. Y que producto de las malas prácticas, producto de que no existe un control, una vigilancia, producto de que no hay programas educativos, de sensibilización y capacitación, falta de tecnología, falta de conocimientos, de gestión, no ven el nexo y la afectación que ellos dan desde la contaminación de las fuentes de agua, los ríos, los desechos, los residuos sólidos, hacia aguas abajo, ¿no? Entonces, es muy importante ver ese nexo, ¿no? Tanto las personas que vivimos aquí en la parte baja, subir de donde viene nuestra agua, así como las personas de la parte alta, bajar realmente hasta donde llegan todas las consecuencias que ellos hacen en sus fuentes, ¿no? Justamente en SUNAS se está trabajando el tema de implementación de pago de servicios ecosistémicos, ¿no? O sea, la implementación. ¿Y cómo es que se ha avanzado en ese tema? SUNAS es un pionero en la región en ese tema porque es un tema ya reglamentado. Ya se está viendo efectivamente a través de las empresas de agua que se está recaudando a través de la tarifa para que todos los ciudadanos podamos tal vez ser un poco agentes de este cambio, ¿no? Tal vez aportando primero en la tarifa y luego volviéndonos conscientes de esta situación. ¿Cuál es el aporte de SUNAS? Bueno, SUNAS ha hecho mucho en ese aspecto porque justamente ha permitido proveer la oportunidad de conectar a las fuentes de agua con los usuarios, ¿no? Las comunidades que viven en la parte alta de la cuenca con los usuarios que viven en la parte baja de la cuenca. Y es algo muy trascendental, no solamente en Perú, sino a nivel regional, porque SUNAS se ve como ejemplo dentro del grupo de reguladores de Latinoamérica, tratando de conservar sus fuentes de agua. Y es que el sistema de producción de agua potable no empieza en la planta, empieza en la fuente. Y a partir de ahí es donde se tiene que construir, se tiene que trabajar para poder mantener tanto la buena cantidad como la buena calidad de agua a los usuarios. Venimos trabajando ya con más de 12 empresas de agua en el diseño e implementación de estos mecanismos de retribución, que lo que hace es básicamente conectar al usuario de la zona urbana, de las ciudades, con sus fuentes, con la naturaleza, con el ecosistema, y lo hace a través de una retribución que es parte de un porcentaje de esta tarifa, que es destinado para proyectos de conservación, recuperación
y uso sostenible de los ecosistemas tan importantes para las empresas de agua en la parte baja, ¿no? ¿Cómo se están identificando estos mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos para que puedan aplicarse? Por ejemplo, en Lima se está trabajando también en esos temas. Hay un grupo impulsor que lo está viendo para identificar los lugares donde se pueda aplicar este mecanismo. Desde el punto de vista técnico de investigación, es muy importante que la empresa de agua trabaje con los diversos actores que existen dentro de la cuenca, dentro del sistema de producción de agua potable. Hablamos de gobiernos locales, hablamos de gobiernos regionales, hablamos del Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional del Agua y otros actores o comunidades ONGs que vienen trabajando en ese tema. Todos ellos en conjunto ayudan a priorizar dónde, qué tipo de intervenciones se tienen que atacar, de qué manera se pueden atender alguna problemática en especial, y la empresa de agua lidera este proceso gracias a que a través de la SUNAS un porcentaje de esta tarifa va a servir para financiar ese tipo de acciones y de proyectos, y de manera cooperativa y en conjunto con los demás actores implementan estos proyectos. Entonces es muy importante la participación de los otros actores y cómo la empresa viene liderando todo este proceso de los mecanismos a nivel nacional. Claro, en las audiencias públicas es donde se presentan estas propuestas, ¿no?, para que las empresas de aguas adquieran el mecanismo de retribución y lo apliquen. Hay casos emblemáticos como el de Moyobamba, ¿no?, desde que SUNAS empezó a aplicarlo en 2008, donde se ha visto, o sea, el buen manejo de la empresa y la buena recepción también de la población. ¿Cómo hacer para que las demás EPS puedan tener acojan bien esto y la población también, así como Moyobamba, ¿no?, que es un modelo de mecanismos? Moyobamba es el caso pionero, ¿no?, de los mecanismos, junto con Sedacusco en la laguna de Piuray. Y yo creo que el plus, el valor agregado que tenía Moyobamba son esas campañas tan grandes de sensibilización y comunicación que ellos tienen con sus ciudadanos. Nosotros, cuando hablamos del mecanismo de retribución de Moyobamba, es un mecanismo que nace de la ciudad al campo, porque es de la ciudad, de los usuarios, de la problemática y la preocupación que ellos tienen por el servicio, y lo conectan directamente con las fuentes. Ojalá tuviéramos 49 Moyobombas más en todo el Perú, y esto podría agilizarse mucho en el proceso, ¿no?, porque la iniciativa parte de la cuenca baja para la parte alta en pro de la conservación de sus fuentes. Ayuda mucho también que es como que tienes la fuente cercana. En el caso de Lima es todo lo contrario. Nosotros como usuarios no vemos nuestras fuentes de agua. Pensamos que abrimos el caño y ahí está el agua, pero no sabemos todo el proceso, dónde viene. Entonces, ¿qué se podría hacer en ese caso para que el ciudadano de a pie pueda ser más consciente de sus fuentes de agua, ¿no?, y que lo difícil que es trasladar el agua a la ciudad? Hay casos muy interesantes, producto de ese trabajo, los mecanismos que se han venido trabajando, en donde empresas de agua, por ejemplo, se van a los mercados o a sitios públicos de mayor concurrencia y empiezan a organizar unas rutas del agua, ¿no?, que van desde las plantas hasta las fuentes. Y ha sido casos sumamente interesantes de buen impacto en los usuarios, ya que la gente empieza a despertar y decir, bueno, el agua viene de la laguna de Rontococha, el agua viene de la laguna de Piuray, pero mira cómo están los ecosistemas degradados, ¿no? Entonces aquí empieza la producción de agua potable. Ese tipo de ejemplos, de prácticas, ha servido mucho para conectar el usuario con la fuente, a pesar de que éstas no se encuentren tan cercanas como en el caso de Lima, ¿no? En Lima, sí, pues evidentemente hay que manejar unas horas a la parte alta de la cuenca para poder ver inclusive dónde nace la fuente. Sería interesante poder organizar un viaje, una pasantía, una ruta del agua con la empresa de agua, con este grupo impulsor que se está formando, e invitar a la sociedad civil para que pueda conocer los ecosistemas y las fuentes y los ríos de donde viene el agua que se maltrata, ¿no? Claro, y para que esto también llegue a la población, o sea, al ciudadano limeño, ¿no?, que no se da cuenta de esto, ¿no?, o sea, que no entiende muy bien, porque cuando hubo el Huayco, la gente no entendía, pero si cae tanta agua, ¿por qué no llegue el agua? O sea, los procesos no están bien, o sea, asumidos, no se conocen bien. Claro, porque automáticamente tú dices mayor lluvia, mayor agua, y no voy a tener ningún problema. Sin embargo, el usuario en sí todavía no conoce la transformación de agua cruda a agua potable, y que el agua cruda en la fuente propiamente dicha sufre o tiene algunas dinámicas hidrológicas y sobre todo sociales alrededor de la laguna.
alrededor del río, alrededor de la fuente. Entonces, una ruta, un viaje a los usuarios, yo creo que sería sumamente interesante como para que ellos puedan conocer las dinámicas sociales y la presión antrópica mala muchas veces en fuentes de agua que existen actualmente en cuencas de Lima o en cuencas de ciudades importantes como Cusco, Arequipa y otras, ¿no? Claro. Emergencias como las que hemos vivido sirven, pero no es bueno llegar al extremo, ¿no? O sea, nuestra ciudad, Lima y otras ciudades del Perú están amenazadas por posibles sequías. O sea, no es algo lejano ni raro que pueda pasar. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Lo que nos dice, por ejemplo, algunos escenarios de cambio climático es que los eventos extremos se van a intensificar, ¿no? Entonces, donde hubo más sequías, habrá más sequías, donde hubo más lluvias, habrá más lluvias, y esto trae, evidentemente, desastres naturales como los que vimos hace unos meses. La mejor alternativa que se puede proponer es tratar de incrementar la capacidad de resiliencia, la capacidad de adaptación que nosotros tenemos desde la parte baja hasta la parte alta. Pero todo parte de poder entender de dónde nace el problema, ¿no? Yo creo que si es que en la parte alta de la cuenca hubiéramos tenido ecosistemas en buen estado, hubiéramos tenido una mejor gestión, con eventos extremos hubiéramos mitigado mucho de los efectos del niño costero en los últimos meses. Pero todo parte primero de conocer la cuenca bien, conocer cuáles son los actores que participan, la problemática y cómo todos estos construyen este rompecabezas que al final termina en agua potable para la ciudad de Lima. Y eso ligado también a una cultura del agua, o sea, de ser consciente del ciudadano, ¿no? Al usuario directo de ese servicio, y como nombraba CEDAPAL, o sea, un uso responsable y a la vez solidario del agua. Correcto, la cultura del agua es lo fundamental, ¿no? Es una estrategia transversal desde el inicio de los mecanismos y hasta el fin de los mecanismos, si es que en algún momento tiene un fin en los mecanismos, porque esto le va a dar sostenibilidad a todas las prácticas y proyectos que las empresas de agua realizan en sus fuentes de agua. Es más, puede existir la oportunidad de que los mismos usuarios pues estén dispuestos a pagar más allá de lo que la empresa de agua puede cobrar por tarifa, y hay algunos casos muy interesantes, producto gracias a la cultura, la sensibilización, la capacitación que se hace en las fuentes hídricas. Claro, por ejemplo, en la audiencia pública que tuvimos la oportunidad de estar en Rioja, la gente, en vez de criticar quizás un alza de tarifa, apoyaba el alza de tarifa. Era una audiencia, entre comillas, modelo, ¿no? Porque la gente quería que se le suba la tarifa para cuidar su fuente de agua. O sea, esto también, y había muchos impulsores, ¿no?, ambientales del tema en Rioja, y por eso se lograba esto. En el caso de Lima, cuando se ha logrado en este quinquenio 2015-2020 la tarifa, que se incluya el mecanismo de retribución, ha sido por un tema de sensibilización y bueno, un tema que la empresa, como CEDAPAL, también estaba muy interesada en que se haga esto. Sí, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no? Porque en el caso de empresas como Rioja o Andahuaylas o Huancayo, Ayacucho, son empresas sumamente pequeñas comparadas con la empresa CEDAPAL, que tiene un ámbito mucho más grande, ¿no? Las redes son sumamente una herramienta excelente como para poder difundir lo que bien está haciendo CEDAPAL en la protección y la conservación de sus fuentes de agua, involucrar a la sociedad civil, a las ONGs, a los gobiernos locales. Eso va a ser fundamental para poder darles, no solamente implementar, sino darles sostenibilidad, porque lo que a nosotros nos preocupa es, si bien es cierto, recuperar la fuente, pero conservarla en el tiempo, para que justamente estos eventos extremos con los que hemos pasado no nos causen los daños, los perjuicios que hemos sufrido, ¿no? Lima puede entrar en un caos de repente por eso. Entonces la idea es darle que estos mecanismos tengan esa sostenibilidad, ese sostén a lo largo del tiempo, ¿no? Y que sean fáciles de poder ser resilientes o resistentes a estos eventos extremos. Listo, Oscar, muchas gracias por habernos acompañado hoy, muchas gracias por tu aporte. Sabemos que están trabajando duro y parejo en este tema de lograr volvernos una institución más verde y lograr conservar nuestras fuentes de agua. Muchas gracias a nuestros seguidores en Facebook. Nos encontramos el próximo viernes.
SUNAS, el regulador del agua potable.